Muy buenas noches, muy buenos días. Otro encuentro con ustedes. Un encuentro que hemos tenido de manera ininterrumpida desde 1998. Gracias a la acogida, cooperación del Grupo de Comunicaciones López, con el cual hemos estado desde 1998 sin interrupción. Al equipo extraordinario que ha madurado con nosotros. Me dijeron que no dijera envejecido con nosotros porque le llevamos milla. Muy especialmente a don Carlos Polanco, a don Smerling Rosario, y Memelo, y al máster y a todo el equipo. Y naturalmente a todos los colegas que también comparten canal con nosotros. Recuerden además que pueden acceder al canal de YouTube de AME, Canal 47, de Metrópolis, de Ready para Exportar, del Grupo Next, que preside Dayana Mora Ramis, que siempre está con nosotros aquí en Metrópolis. Bueno, y marzo llega con sorpresas. Concluyó febrero con esa rendición de cuentas del presidente de la República que estuvo comentándose o está comentándose hasta ahora, hasta el punto que el expresidente Leonel Fernández, dedicó la noche del martes pasado para refutar lo expuesto por el presidente Abinader en esa rendición de cuentas. Llegó hasta decir que era una historia de ficción lo expresado en la Asamblea o ante la Asamblea Nacional por el presidente Luis Abinader. Nosotros vamos a compartir con ustedes parte de lo expuesto por el expresidente Leonel Fernández, que sin lugar a dudas, en un juego, los juegos de los políticos, de estrategia política, sin lugar a dudas, el presidente Abinader lo ha elegido como su opositor. Nosotros hemos mantenido que no hay oposición ahora mismo en la República Dominicana. La oposición se hace a través de algunas opiniones, de algunos medios, de algunas personas que nos atrevemos a decir algo diferente, pero no hay una oposición cohesionada. No podemos olvidar que el partido del presidente Fernández fue aliado a las elecciones con el partido del presidente Luis Abinader. Sí, porque los partidos tienen dueños, tienen fundadores, tienen hacedores de la marca partido. Estuvieron muy bien, estuvieron de luna de miel hasta que el presidente Fernández obtuvo lo que negoció con el presidente Luis Abinader. Eso hay que incluir composición de órganos autónomos, consiguió senadores, los senadores que ganaron con un partido consiguieron pasarse para otro y conformar mayoría para escoger los integrantes, reitero, de los órganos autónomos y demás. Y todo era miel sobre hojuelas, pero el presidente Fernández, con un trabajo tesonero en su Fuerza del Pueblo, se ha ido perfilando como un posible contendor del presidente Luis Abinader sin necesariamente tener opciones extraordinarias. Los expertos en manejar números, sondeos, resultados de encuestas dicen que solo una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo lograría desplazar del poder al presidente Abinader. Pero, reitero, el presidente lo ha escogido como su contendor, no sé si porque sabe que tendría ventajas comparativas, aunque para otros contender con una persona que ha sido presidente 3 veces y que tiene luces y sombras, como tenemos todos y como tienen todos los políticos, pero que podría ser difícil. Pero el presidente Abinader en su rendición de cuentas le hizo guiños, provocó a Fernández, como las peleas, como en el ring de boxeo, y el expresidente Fernández respondió, refutó hasta el punto de decir, repito, y como anunciábamos en la promoción del programa, que aquello fue de ciencia ficción, una novela, dijo Fernández. Nosotros vamos a compartir segmentos importantes de esa locución. Siguió la semana con sus pendientes, y uno de los pendientes más importantes, no solo de la semana, sino del mes y del país, es la sequía que nos está afectando.
La naturaleza nuestra, aparte de la naturaleza, pero la forma de ser de nosotros, es decir, eso no importa, ahorita va a llover, no, ahorita no va a llover y ya las presas están mostrando su condición dramática, ya los geólogos han dicho lo que pasa y una vez más no previmos el desastre. Ni las presas se limpiaron cuando tenían que limpiarse, ni ahorramos cuando teníamos que ahorrar. Recordemos que eso pasa en todas las gestiones, pero en esta gestión la característica es no querer llevar malas noticias a la población ni querer mortificarnos. Exacto, y dice Merlin, aunque el azúcar esté la libra a 35 pesos, sí, pero eso también se va a resolver. De modo que debemos asumir una posición de responsabilidad ciudadana y tratar de ahorrar agua. Es imperativo que ahorremos agua porque no llueve, hay sequía y eso incide en todas las actividades del país, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con la producción, con la estabilidad, con la provisión del agua, con la higiene, con la salud. Así que ahorrar agua, a no desperdiciar el líquido, porque sencillamente eso puede acarrear tragedias muy grandes y debemos tratar de evitar el desastre. En este primer bloque queremos mencionar uno de esas características del cambio que no sabemos si podrán pervivir hasta el segundo periodo o durante el segundo periodo si así ocurriera. Ustedes recuerdan que una de las primeras destituidas de esta administración fue la joven Kimberly Taveras. Kimberly fue sujeto de una denuncia en un medio de comunicación, se inició una pesquisa. El asunto es que el presidente no resistió el ruido y para demostrar que es verdad, que es un gobierno limpio, que no acepta a nadie, que tenga indicios de corrupción en su gestión, fue destituida Kimberly. No solo una de las más jóvenes del gabinete, sino una fiel seguidora y promotora del cambio. Se fue Kimberly, se desacreditó Kimberly. Sigue en el PRM, hay una serie de rumores, que si está disgustada, que si se disgustó, que de dónde era la fortuna, que por qué le escogieron, que si ella era buena para campaña, pero no buena para desempeñar un cargo en la gestión del presidente Luis Abinader. Designan a otra joven, a Luz del Alba. No pasó un mes cuando esta muchacha fue sujeto de una, campaña no, un abogado del ministerio dijo que ella beneficiaba a su esposo, que había compras irregulares, que había manejo de todo un conjunto de imputaciones. La persona que la acusaba tocó todas las puertas que cuidan la integridad del cambio, incluso la PEPCA. Tocó la puerta del señor de compras y contrataciones, otro de los pulcros, le tocó la puerta, no la abrieron, eso se quedó así. Apeló a la dignidad, la libertad, el trabajo y la moralidad de Milagros Ortiz Bosch, tampoco pasó nada. ¿Qué prefirió el cambio? Destituir a la joven. Sin una llamada, sin un aviso del Ministerio Público, ni de Milagros Ortiz Bosch, ni del señor Pimentel, que está ahí en compras y contrataciones. Vino el descrédito, vino la destitución, se va la desvinculación. Nos olvidamos de la joven, pero en el Partido Revolucionario Moderno, el partido de don Luis Abinader, no se olvidaron y eso cayó muy mal porque ella es una dirigente juvenil muy conocida, con mucha influencia en su sector y la inconformidad era notoria. ¿Y qué pasó? De repente, como dice la canción, de repente ha sido designada con un puesto consular nada más y nada menos que en Barcelona.
Las explicaciones durante la semana han sido de la más variada calidad y ralea. Lo primero que debemos que decir es que esa persona no está acusada de nada y lo que usamos con uno debemos usarlo con otros. Ella no está acusada, no hay ningún procedimiento en su contra. Sin embargo, el presidente la destituyó. ¿Por qué la destituyó? Llevándose del rumor público exactamente y del clamor y del cogobierno de las redes. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que si la quitan del Ministerio de la Juventud, las mismas razones existirían para no designarla en otro cargo. Pero en términos particulares, yo digo que ese cargo es muy importante porque ahí se hace proselitismo y estamos en campaña y estamos en el camino de la reelección, en el camino de la obtención del segundo periodo y la exministra será muy útil en ese cargo. El único aprendizaje es que los guardianes de la moralidad pública, ese grupo de apóstoles que encienden una vela todos los días a la pureza y al gobierno y a las personas que ellos dicen que son las buenas y que son las puras y que son las que merecen estar en este país, dirigirlo y desempeñar puestos de importancia, esas personas no dijeron nada. Posiblemente no, el Senado avalará la decisión del presidente porque esos cargos deben ser avalados por el Senado y ha sido de verdad una de los caprichos del cambio y de esa manera tan exitosa de cometer errores, pero de saber subsanarlos ante la quietud de la opinión publicada y de esos grupos mediáticos en ocasiones tan violentos y tan poderosos, pero que consienten mucho al presidente de la República. Cuando regresemos, vamos a introducir la respuesta del expresidente Fernández a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Adelante, Esmerlin. Tal como dijimos, el expresidente Leonel Fernández Reina, en una locución al país el martes pasado, rebatió, discutió las cifras presentadas por el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas. Lo hizo en nombre de su partido Fuerza del Pueblo, lo hizo como un posible candidato por ese partido, lo hizo desde su experiencia como jefe de Estado y de Gobierno durante 3 periodos, pero lo hizo también, y lo decíamos en el segmento anterior, porque sin lugar a dudas, el presidente Luis Abinader, posible candidato o casi seguro candidato por el Partido Revolucionario Moderno a la presidencia de la República para el periodo 2024 al 2028, de alguna manera ha escogido y ha querido y quiere que Leonel Fernández sea su contendor. Entonces, el llamado prendió los bombillos de Fernández y de antiguo aliado de don Luis Abinader para las elecciones del 2020, ya el presidente Fernández asume una posible oposición que está casi ausente en la República Dominicana con esa objeción a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Muy contundente, muy severo en sus objeciones, en su oposición a las cifras presentadas y al paraíso exhibido o que avala el presidente Luis Abinader que vivimos los dominicanos y las dominicanas en este momento en el país. En este segmento vamos a compartir con ustedes parte de la alocución del presidente Fernández, discutiendo las cifras del presidente Abinader en la rendición de cuentas. Adelante, Esmerlin.
7 de febrero, el presidente Luis Abinader quiso transmitirle al país la impresión de que las ejecutorias de su gobierno, tal como literalmente lo expresó, entre comillas, representan un ejemplo universal, cierre de comillas. Eso es tan así que llega al extremo de considerar que su gestión gubernamental ha logrado una preeminencia de tal magnitud en términos de crecimiento económico, eficiencia, prosperidad y bienestar, que lo coloca en una especie de referencia a escala global. Frente a esa actitud de autocomplacencia, en la que abundan las exageraciones, las manipulaciones estadísticas, las cifras fuera de contexto y las falacias, es oportuno recordar la frase de Miguel de Cervantes en El Quijote, en la que Maese Pedro dice a su ayudante: «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». A decir verdad, el discurso pronunciado por el presidente de la República constituye una obra maestra del género de ficción, que como tal refleja una completa desconexión con el mundo real de deterioro en la calidad de vida que en estos momentos está conmoviendo a la mayoría del pueblo dominicano. Por ejemplo, al ofrecer las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado, 2022, sostuvo que alcanzó, comillas, un notable crecimiento anual de 4.9%, superior al promedio de América Latina, cierre de comillas. En su discurso del 2021, el presidente Abinader, apoyándose en datos ofrecidos por el Banco Central, informó que en ese año el PIB había crecido 12.3%. En aquel momento nosotros aclaramos que ese crecimiento no era real, ya que se calculaba con relación al año de la pandemia, 2020, en que nuestra economía experimentó una severa caída de menos 6.7%. Al calcularse de esa manera, y no en relación con el año de la prepandemia, esto es, el 2019, lo que se produjo fue un rebote estadístico, ya que la verdadera expansión de la economía en ese 2021 fue tan solo de 4.7%. Pero el gobierno desestimó nuestros argumentos y llevó la información de ese falso crecimiento astronómico de 12.3% hasta el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Ahora resulta que el año pasado, 2022, tuvimos, según afirma el primer mandatario de la nación, un notable crecimiento anual. Podría decirse que ese 4.9% fue notable cuando el gobierno proclamó por los cuatro vientos que en el 2021 habíamos crecido 12.3%. Una de dos: o ese 12.3% fue un rebote estadístico como habíamos sostenido, o lo que hubo entonces, acogiéndonos a las cifras gubernamentales, no fue un crecimiento notable, sino un desplome catastrófico de nuestra economía, ya que, haciendo de los cálculos del lugar, tuvo una caída de 7.4% del PIB. Más aún, ese magro crecimiento del 2022 estaba por debajo de las proyecciones estimadas por las propias autoridades, que establecían que el país tendría ese año un crecimiento de un 6%. Por consiguiente, respecto a lo estimado, tuvimos una disminución de 1.1%. En lugar de encontrarse entre los países con más crecimiento económico mundial, como alega el presidente Abinader, en el 2022, lamentablemente, República Dominicana quedó, en lo relativo a crecimiento económico, en la 13ª posición de 33 países de América Latina y el Caribe. En apenas 2 años y medio de la actual gestión de gobierno, nuestro país descendió 10 puestos con respecto a la 3ª posición que había ocupado. Y por eso, en lugar de caer en la autoalabanza, las actuales autoridades, por el contrario, deberían estar más preocupadas por la suerte de nuestro pueblo. Como consecuencia de todo eso, en lugar de nuestra economía consolidarse como una de las más dinámicas de Latinoamérica, como afirma el presidente Abinader, nuestro país ha perdido el dinamismo y el liderazgo que en otros tiempos exhibió en el crecimiento económico de la región. Cuando se examina por sectores,
el crecimiento de nuestra economía, se hace notable la desigualdad que existe entre los distintos componentes que contribuyen a la creación de riqueza en la República Dominicana. Así, mientras el sector de hoteles, bares y restaurantes, es decir, turismo, tuvo un crecimiento exponencial de 24%, el de explotación de minas y canteras, sin embargo, tuvo un derrumbe de menos 7.2%. La construcción, un desmoronamiento de 0.6%. Y la industria local, un pírrico aumento de 2.2%. Lo lamentable es que esos sectores de pésimo desempeño el año pasado, ignorados por el presidente en su rendición de cuentas, son intensivos en generadores de empleos y de impulso al desarrollo de las demás actividades económicas. Para este año, 2023, las estimaciones del Banco Central son desafortunadamente menores que las de los 2 años previos. Es decir, que en vez de un presunto 12.3% del 2021 y de un 4.9% en el 2022, solo será de un 4% en el 2023. En adición a lo antes dicho, es preciso indicar que el crecimiento del PIB cobra importancia en la medida en que sea capaz de generar empleos formales, mejorar los ingresos de las personas, mantener estable el índice de precio, reducir el desempleo y la informalidad, propiciar la erradicación de la pobreza y fomentar el desarrollo individual y colectivo. ¿Para qué sirve que aumente el Producto Interno Bruto de manera tan desigual como está ocurriendo en la actualidad si su expansión solo beneficia a unos cuantos? ¿Cómo se le explica al pueblo que mientras el PIB aumenta, existen más de 614,000 personas que desean trabajar, pero no encuentran dónde hacerlo, debido a que la expansión de la economía no les está generando oportunidades laborales? Para eso, se eligen periodos de comparación a conveniencia, con la finalidad de hacerle creer a la opinión pública que se han logrado avances notables en materia de reducción de la desocupación, y se ufanan incluso en hacernos creer que el milagro de la recuperación económica nos beneficia a todos. Los informes oficiales no señalan que la caída de la tasa de desocupación no se debe al aumento de la ocupación, sino que ante la falta de oportunidades laborales, las personas de 15 años y más han abandonado la búsqueda activa de una plaza de trabajo. Como puede observarse, se intenta deformar la realidad en base a juegos de palabras, manejo ambiguo de conceptos y manipulación de la opinión pública. A diferencia de lo que considera el gobierno, aquí no hay nada que festejar, no hay razones para aplaudir. El crecimiento no está beneficiando a los más pobres, a los que menos tienen, a los que verdaderamente demandan con urgencia el apoyo solidario del gobierno. Son precisamente las familias en situación de extrema pobreza las que reclaman que se les ayude con sólidas políticas sociales. Son las que no tienen ni para comer. Por ello, la prioridad debería ser, como proclamábamos en nuestra época de gobierno, comer es primero. Con respecto a la deuda pública, es preciso señalar que en menos de 3 años, la actual administración ha contraído deuda por un monto superior a los 24,000 millones de dólares. No es cierto que haya bajado con relación al PIB, como se informó en el discurso de rendición de cuentas. Entre 2019 y 2022, el porcentaje de deuda pública aumentó de 50.5% al 59.1% del PIB, lo que representa un incremento, no una disminución, de 8.6 puntos porcentuales. El ritmo de endeudamiento anual se ha descontrolado. Tomando como referencia el 2022, en 2 años completos de la actual gestión, la deuda incrementó 5.4 veces más de la que se acumuló en los 2 primeros años de nuestra gestión de gobierno, del 2004 al 2006. A pesar de ese elevado nivel de endeudamiento, las propias cifras oficiales indican que en la actualidad tenemos uno de los niveles de inversión pública con respecto al PIB más bajos de los últimos 31 años. A ese ritmo, República Dominicana perdió el liderazgo regional en términos de crecimiento económico,
pero se ha colocado la corona de campeón en el pago de intereses de la deuda, lo cual representa un volumen importante en la ejecución del presupuesto nacional. Aunque el presidente Abinader expresó que durante el pasado año 2022 su gobierno tuvo que afrontar con más de 16.000 millones de pesos en base a recursos propios los daños causados por el huracán Fiona, omitió decir que en enero de este año 2023 el Banco Mundial aprobó un préstamo para los mismos fines por 200 millones de dólares, o lo que es igual, por encima de 11.000 millones de pesos. Señoras y señores, uno de los problemas que en estos momentos mayores preocupaciones y tormentos suscitan en el pueblo dominicano es el relativo al aumento de precios de los productos de mayor consumo nacional. Sin embargo, en su largo discurso, el presidente Abinader le dedicó poco tiempo para abordarlo y sugerir soluciones. Solo lo hizo cuando dijo que el país había alcanzado una inflación por debajo del 8% en el 2022. Pero en ese momento, el representante del Ejecutivo debió explicar por qué en su gobierno los precios se han disparado en forma alarmante, superando la meta de inflación establecida por el Banco Central de un máximo de 5%. A pesar de referirse al pollo index y al plátano index, los incrementos de precios no constituyen un chiste. Al revés, es algo trágico, una pesadilla, sobre todo para los sectores más vulnerables de nuestra población. Cuando los consumidores dominicanos van a los supermercados, a los colmados, ventorrillos y mercados, no encuentran el susodicho pollo index. Van a buscar el pollo con pechuga, muslos, alas y patas, y se encuentra 53% más caro que cuando se inició el actual gobierno en agosto del año 2020. El arenque está casi un 70% más caro. El aceite de soya, 67% más caro. La carne de res, 64% más cara. La yuca, 63% más cara. Y los plátanos, la harina de maíz, el cerdo y las papas, entre otros productos, también están un 50% más caros. El incremento de los precios es en todo. Es en la comida, es en la varilla, en el cemento, en el transporte y en la energía eléctrica. Por consiguiente, el nivel de la calidad de vida de la mayoría de la población, como hemos dicho, se ha deteriorado. Queremos compartir con ustedes la actividad del Banco Central a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Esta conmemoración del Banco Central tuvo un significado muy especial porque tanto el Departamento Cultural, presidido por el buen, querido y respetado amigo José Alcántara Almanzar, y el Departamento de Comunicaciones, naturalmente con la anuencia de don Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, decidieron conmemorar ese día con una conferencia para el personal femenino, para las mujeres del Banco Central, nada más y nada menos que una conferencia de la autoría de la más que laureada escritora e intelectual dominicana, de Soledad Álvarez. Y recuerden que después de la conferencia está Tayana Mora Ramis con su Ready para exportar. Vamos a disfrutar a Soledad y de nuevo gracias al Banco Central por ese regalo que va más allá del personal de la institución. Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que yo me emociono muchísimo y oír a Héctor me emocionó. Yo admiro mucho a su gobernador. Creo que el país entero le debe mucho respeto y mucho agradecimiento. Y también me emocionó
También me emocionó oír a Luis Martín, que recordó que yo soy bancentraliana. Les voy a decir que yo me pasé, creo que fue un poco más, o 2 años, o un poco más, hace casi 40 años, paseándome por todos estos lugares, entre ellos este auditorio, celebrando cosas, actividades para los empleados. Y fue realmente para mí muy, muy significativo, fue un tiempo muy bello de querer hacer cosas, querer hacer cosas por la cultura de todos nosotros. Además, estoy publicada, uno de mis libros están publicados aquí en el Banco Central, gracias a la gestión de mi amigo querido José Alcántara Almanzar, a quien debo este honor de estar aquí con ustedes compartiendo el 8 de marzo. Como decía Luis, mi conferencia o mis palabras son acerca de las conquistas y los desafíos de la mujer dominicana en este 8 de marzo, partiendo de reconocer, a mi juicio, que la mujer ha sido la gran revolución de los siglos XX y XXI. La mujer y su lucha, empoderamiento por su participación en la sociedad y desarrollo como persona en igualdad con el hombre. Luchas que hoy, 8 de marzo de 2023, conmemoramos todas, acaso sin estar del todo conscientes del costo de las conquistas alcanzadas, tampoco de los innumerables desafíos que todavía nos plantea la desigualdad de género y la reivindicación de los derechos de la mujer. El 8 de marzo, que tiene, tras sus jornadas en casi todos los países del mundo, tras los mítines, las marchas, declaraciones colectivas y encuentros íntimos, entrañables como este, una larga y hermosa historia de más de 2 siglos que además de honrar nuestra condición femenina, sustenta y legitima cada esfuerzo de cada mujer en el mundo por constituirse en un ser humano pleno, integral, y que nos compromete a todas en la lucha por un mundo mejor, equitativo y justo. Con un brevísimo resumen de esta historia, quiero comenzar mi intervención ante ustedes, amigas bancentralianas, para que no olvidemos de dónde venimos como mujeres del siglo XXI, con derechos que hoy disfrutamos como naturales, pero que fueron conquistados a sangre y fuego. Y porque a mi humilde entender, en nuestra vida cotidiana de mujeres, en la casa, en la escuela, en el trabajo, el sentido histórico de lo que somos, mujeres primordialmente, enriquece nuestra condición de seres humanos, como la enriquece la nacionalidad, la pertenencia a una cultura, a un colectivo del que somos y nos sentimos parte. Recordar que no siempre las mujeres tuvimos derechos como la libertad de tránsito, de educación, de trabajar, de elegir cómo vivir, con quién compartir la vida, de decidir sobre los bienes materiales que tenemos. Y que si ahora es diferente, es por la legión de mujeres que a lo largo de la historia trabajaron y ofrendaron sus vidas para que fuera posible. Mujeres como nosotras, hijas, esposas, madres, con obligaciones y angustias domésticas, como Olympe de Gouges, que en 1789, en plena Revolución Francesa, elevó su voz porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la famosa Declaración Base de los Derechos Humanos, dejaba fuera la condición de las mujeres. Y en oposición, ella proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y fue guillotinada. Recordar a las mujeres que en 1848 protagonizaron en Nueva York la primera Convención de los Derechos de la Mujer. Recordar a las 122 mujeres que fueron acribilladas el 8 de marzo de 1875 en la marcha de trabajadoras
de una fábrica de textiles en Nueva York, que se manifestaban contra los bajos salarios, ya que cobraban menos de la mitad de lo que cobraba un hombre en sus mismos puestos. En conmemoración de ellas, esta celebración, el Día Internacional de la Mujer. Recordemos a las sufragistas de Estados Unidos y el Reino Unido que en el siglo XIX avanzaron en el movimiento feminista, convirtiéndolo no solo en una lucha intelectual, sino en un movimiento de amplio apoyo social. A las centenares de mujeres rusas que en el primer Día Internacional de la Mujer celebrado en 1911 protestaron contra la Primera Guerra Mundial y, según los historiadores, fueron una de las chispas de la Revolución Rusa. Recordar a las innumerables mujeres del movimiento feminista que atravesó todo el siglo XX en Europa, América Latina y otros continentes. Gracias a ellas, tras la Segunda Guerra Mundial, el 26 de junio de 1945, en la Carta de las Naciones Unidas, se consagra por primera vez, al menos en el papel, la igualdad de género. Pero fíjense que no fue sino en 1977 que la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Y en 2010, hace tan poco, se creó el primer organismo para trabajar por los derechos de la mujer, ONU Mujer. Amigos de Ready para Exportar, esta semana conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día para conmemorar la lucha de las mujeres por una igualdad de derechos y una igualdad de oportunidades. Es algo que está consagrado en nuestra Constitución, en la Carta de los Derechos Humanos, en los Objetivos de Desarrollo de los ODS. Sin embargo, queda mucho trecho. La misma Organización de las Naciones Unidas dice que nos tomará entre 180 y 300 años lograr la igualdad de derechos y de oportunidades entre los hombres y las mujeres si vamos a la velocidad en la que vamos ahora. Quiere decir que todavía queda mucho, no solamente por esos derechos que cada vez se ven amenazados, los derechos adquiridos que ya tenemos, que ya tomamos como que son nuestros y que sin embargo en otros países y en el nuestro hay amenazas con quitarle a las mujeres esos derechos que nos ha costado tanto a tantas generaciones de mujeres en el mundo, desde el derecho al voto, al derecho de igualdad de oportunidades en el área económica. Tenemos que seguir luchando, sobre todo para esa amenaza a nivel de nuestros líderes que amenazan con quitarnos los derechos ya adquiridos y atentan no solamente contra esos derechos, sino contra la vida misma de las mujeres. Hasta el derecho a defender nuestra propia vida nos quieren quitar. Así que inspirémonos en ese 8 de marzo para ello, pero como el enfoque de Ready para Exportar es sobre exportación, vamos a hablar un poquito de las mujeres exportadoras. Al final le vamos a dejar la opinión de muchas mujeres que han pasado por aquí, expertas, empresarias y que han reflexionado un poco sobre el tema de las mujeres exportadoras, pero lo vamos a dejar también con algunos datos importantes. Aunque somos más de la mitad de la población del mundo, apenas accedemos al 37% de ese PIB del mundo. Hay muchos y obviamente hay países mucho más atrasados que los nuestros, pero la realidad es que las mujeres, las empresas de mujeres que exportan, por lo general, generan más ingresos, crecen más rápido,
Por lo tanto, aportan más a la economía y generan un empleo de más calidad. Quiere decir que las mujeres, en términos de derechos, pero también en términos de remuneración, somos mejores empleadoras. Esto es, por supuesto, un dato estadístico en general. Sin embargo, el estudio que hace ProDominicana cada año, un valioso aporte para el monitoreo de las mujeres exportadoras, nos habla que en nuestro país tenemos más de 500 mujeres que han exportado, empresas dirigidas o propiedad de mujeres que han exportado, y sin embargo, la mayoría de las pymes, que es la mayoría de las empresas que exportan, han exportado menos de $50,000 para abajo. Eso quiere decir que las micro, las pequeñas y las medianas empresas de mujeres todavía no acceden de manera sistemática, con un crecimiento en las exportaciones de bienes, porque todas estas estadísticas solamente son las exportaciones de bienes. Todavía no tenemos los aportes en las exportaciones de servicios que podemos apostar, como hay tantas mujeres graduadas de las universidades, que tal vez tenemos unas más aportando en el área de exportaciones de servicios. Pero eso quiere decir que tenemos que apoyar a esas MIPYMES de mujeres. Tenemos que apoyarlas para que crezcan más, porque apoyarlas es buen negocio para el país, es buen negocio para ellas. Hay muchas mujeres con mucha visión que tal vez tienen temor a asumir riesgo porque tienen que responder en la familia. Muchas veces no tienen el tiempo porque tienen doble jornada en las empresas y en las casas, porque tienen dificultad para acceder a las redes donde se toman esas decisiones, a las redes de financiamiento, a las redes de negocios, porque no están tan conectadas. Necesitamos más redes de mujeres, pero también que las mujeres accedan a las redes existentes para que puedan tener ese mismo nivel de acceso a esos compradores, a esas empresas, a esas oportunidades de negocios que se dan en esos espacios. Tenemos que apostar por mejores políticas que apoyen a las MIPYMES, pero sobre todo que apoyen a las MIPYMES de mujeres de manera integral. No es suficiente que pongamos una línea de crédito para mujeres, como hizo el Bandex, si no revisamos todas las condiciones para que las mujeres puedan acceder a esos créditos, si no mejoramos y proveemos la asistencia técnica necesaria para que las mujeres puedan resolver estos temas dentro de sus empresas y puedan sentirse más empoderadas a tomar esas decisiones, porque exportar es asumir un riesgo a un mercado, a un segmento de mercado desconocido, pero el potencial y las posibilidades cuando las mujeres exportan e implementan un plan de exportación sistemática y consistentemente, como ya hemos dicho, los beneficios son mayores, no solamente para las empresas, no solamente aceleran el crecimiento de las empresas, sino que generan mayores empleos y mayores riquezas, tienen mayor impacto en las comunidades donde se desarrollan los negocios de estas mujeres. Entonces, apostar a las mujeres exportadoras es un buen negocio. Escuchemos algunas de las reflexiones de nuestras expertas que han pasado por aquí. Esta es solo una muestra. Para ver más, vayan a nuestra página readyparaexportar.com, donde hemos traído muchas historias de éxitos, expertas de diferentes sectores, hablando de estos temas, inspirando con sus historias. Hablamos por un lado cómo podemos fortalecer el emprendimiento exportador de las mujeres. Ese es un tema, por cierto, muy importante. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué políticas podemos avanzar para realmente empoderar a las mujeres para que ingresen al mundo exportador? Cuando ves que otras personas, otras mujeres lo hacen, tú dices, pues quizá yo también puedo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mi madre, que
con la que empezamos juntas la empresa, ¿no? Porque ha sido todo un ejemplo del yo también puedo, si me esfuerzo, yo también puedo, ¿no? Y creo que todas las mujeres que estamos en el mundo de las empresas, que somos todavía pocas, tenemos una responsabilidad muy importante, porque tenemos que ser las que animemos a otras mujeres a que se puede, a que por supuesto podemos hacerlo. Nosotros tenemos muy buenos productos, tenemos muy buenos productores, tenemos muy buena agricultura, pero necesitamos un poquito más de colaboración entre los sectores gubernamentales, los exportadores y los productores, donde se diseñen políticas que favorezcan, que desarrollen el crecimiento de la exportación de nuestro país. Bueno, yo soy una diplomática de carrera, tengo 18 años sirviendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero básicamente había estado en países de Europa y en Estados Unidos. O sea, yo inicié en Madrid, luego fui a París, Ginebra, donde estuve a cargo de los temas de derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, y luego estuve en Washington por un periodo de casi 7 años. Bueno, entonces al venir aquí al Caribe, a Jamaica, mi primera experiencia fuera de los temas que habitualmente me apasionaban, que era básicamente el tema de educación y el tema de los derechos humanos, me he encontrado, como dije, con un mundo fascinante. La verdad es que yo estoy enamoradísima del trabajo que estoy haciendo aquí en Jamaica y de las oportunidades. El potencial es infinito, el potencial es enorme. En todo lo que tiene que ver con relaciones bilaterales, en lo político, en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo cultural, en lo académico. Pero digamos que estando ya aquí, he constatado lo que ya yo suponía cuando hicimos la tarea, Dayana, de ver cuáles eran qué era lo que se tenía que trabajar en Jamaica, cuáles eran los puntos débiles, qué no estaba funcionando y qué cosas pudiéramos aprovechar. Yo participaba mucho en actividades tecnológicas, siempre era como quien dice, la única mujer que parecía una o dos mujeres sabíamos, pero la gente no podía ubicarme. Yo era muy tímida en ese tiempo, pero en uno de esos momentos, de esas visitas que hacía a esos eventos, decidí opinar en una de las charlas y al finalizar el evento, uno de los jóvenes que estaba ahí me invitó a que compartiera esa pasión que yo había demostrado como en el escenario ahí con otras chicas, porque ellos todos pensaban que yo era la novia de alguno de los que estaba por ahí en la sala. Eso suele pasar porque en tecnología, para ese tiempo había mucho menos mujeres, estamos hablando de hace 6 años. Ellos son la comunidad de Python dominicana, hicieron una actividad donde invitaron a mujeres y le llamamos Mujeres TIC, porque al principio ellos querían que fuera yo que hablara de mi experiencia, pero mi timidez me ganaba y yo invité profesoras de la universidad, colegas o amigas de diferentes áreas y preferimos, en vez de hablar de programación, hablar de diferentes áreas y cómo entramos en esta carrera. A partir de ahí, nada, el ánimo, la invitación, fue por Facebook, cuando Facebook estaba en sus buenas, que decidimos hacer una publicación y pensábamos que iban a ir unas 10 chicas, quizá máximo 15. Y la convocatoria alcanzó a 120 mujeres que se registraron. Microsoft vio esto y decidió otorgarnos la posibilidad de hacerlo ahí en sus oficinas en Blue Mall e hicimos nuestro primer evento de Mujeres TIC. Quedamos muchas en contacto, creamos un WhatsApp, ese nombre nació porque así se llamó ese evento y a partir de ahí hemos crecido muchísimo, hicimos actividades en diferentes provincias y se ha convertido en parte de mi vida. El día de hoy somos Mujeres TIC República Dominicana, Bolivia y Guatemala, pero con participación también de voluntarias y voluntarios que buscan inspirar, motivar y educar a muchas más mujeres en el área de ciencia y la tecnología. Fue una expresión creativa. No es como tenía en mi plan escribir un libro, no tengo como meta ser autor, es que tenía que captar mis experiencias, las que he tenido con mi madre, con mi comunidad, siempre han sido muy positivas. Y un día, fue un domingo, no se importa, pero eso se pasó y escribí el libro. Pero al escribirlo y al recibir los comentarios, toda la gente
me preguntaba si iba a escribir o si iba a publicar el libro. Y así entró la idea. No lo había pensado antes. Entonces sí, y ha sido una buena experiencia hasta ahora, sí. Muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.